Bueno, les decía que mm, en mi concepción un poco loca, ¿qué es lo que yo veo? Que Israel se ha movido bajo la sombra de saber que Arabia, Egipto, Jordania, ninguno va a moverse ni va a posicionarse, porque para ellos el asunto palestino ha sido un remanente de unas políticas que se desarrollaron en el pasado y que es muy costoso y que además es muy riesgoso, porque como vamos a ver aquí, Líbano era un país que no era que viviera en la tranquilidad absoluta, pero la intervención de los palestinos voló a Líbano en pedazos, ¿sí? Y lo puso en crisis. Eso es algo que hay que entender. Y creo yo, que ellos vieron la posibilidad de bajar el nivel de amenaza de una manera absoluta, que sienten que tienen la posibilidad de hacerlo de una manera más o menos impune, porque no hay quien los pueda frenar. Y quien los puede frenar no puede frenarlos realmente. Con la situación de Ucrania, con lo que está pasando en Ucrania, Europa no puede hacer nada por contener a Israel. Estados Unidos no está interesado y los rusos, aunque que serían un elemento que llevaría, digamos, a poder considerar desestimar ciertas acciones, no van a hacerlas porque están metidos en su propio cuento. Y los chinos tampoco van a enterar porque ni a China ni a Rusia les interesa igualmente que un régimen como el de los ayatolás, que puede ser tan poco confiable, tenga un arma tan grave que los pueda llevar a ellos mismos a tener que comprometerse en una situación bélica mucho más sensible. Así que ciertamente las cosas van a seguir. Yo no sé si van a parar definitivamente, no han parado del todo. Y lo que sí ha quedado muy claro es que los grandes liderazgos del pasado ya no son más. Ni Francia, ni Alemania, ni Rusia, ni Estados Unidos tienen cómo parar a nadie. Terminan arrastrados a las situaciones por sus aliados. Y eso es muy preocupante, pero también muy interesante. Bueno, entonces nosotros vamos a encontrar que eh, va a darse, ¿sí? Una situación muy complicada en el territorio de el Líbano entre 1839 y 1841. Y esto tiene que ver, ¿sí? Y esto tiene que ver con el hecho de que el imperio turco se está tambaleando desde el siglo XVIII y el imperio británico ha ido encontrando mecanismos de infiltración dentro de lo que habían sido los territorios turcos, al igual que el imperio francés. Entonces, vamos a ver que en Montelíbano, hay un emir que de pronto se convierte, que es Bachir II, él se convierte en un momento determinado en un obstáculo para todo el mundo porque tiene una forma de
gobierno sumamente arbitraria, absolutamente autoritaria. Y el siglo XIX, mis queridas, mis pequeñas, es el siglo de la libertad. Es un siglo en el que han pasado cosas muy importantes. En primer lugar, se ha desarrollado el cuarto poder. El cuarto poder empieza a aparecer en las fronteras del siglo, ya a fines del gobierno, incluso a fines de, o antes, a mediados del siglo XVIII. Y es la prensa, son los medios de comunicación. Pero para el siglo XIX, para mitad del siglo XIX, la prensa es una fruta madura y tiene una capacidad de transformación social impresionante. Los medios de comunicación se han ido haciendo a un prestigio y son elementos constructores de opinión pública y también de polarización. Y resulta que ante las conductas de Bachir II, empieza a haber un descontento generalizado en la población. Y este descontento se va a ver apoyado por dos fuentes contrarias entre sí que hacen una pugna a través de él. Una de estas fuentes es el Imperio Turco y la otra es el Imperio Británico. Los turcos y los británicos no están, óiganme bien, en un antagonismo abierto. Es más, los turcos han sobrevivido en buena medida gracias a que los británicos han apoyado a Turquía en contra de las pretensiones expansionistas rusas, a pesar de los vínculos de familia, si nos queremos en familia, pero lo político es otra cosa. Y esto lleva a que en un momento determinado los británicos busquen la manera de poner en, digamos, en desequilibrio la situación del Líbano, fundamentalmente buscando que los turcos hagan procesos de apertura, que relajen un poco las normas, que se muevan más hacia el lado occidental, y que de esta manera les abran un boquete de participación en el mercado del Oriente Medio. O sea, todavía no se han tomado los territorios del Oriente Medio, pero casi. Voy a explicar. Para el final del siglo XIX, Turquía es el dueño de la finca, pero resulta que los inquilinos o los visitantes, los amigos a los que les ha prestado la finca para que vayan a divertirse, se han quedado básicamente con la finca. Así que es algo muy nominal. Sí, eso de que lo prestaste y después cuando vas a decir, vea, es que dicen, no, es que ya no, o sea, no, no hay tiempo. Exacto, exacto. A tu casa llegará quien de ella te sacará. Ujú. Mm, sí, claro. Entonces resulta que finalmente, finalmente, em, Bashir II tuvo que huir, no pudo sostenerse, se había hecho muy antipático. Pues es que nosotros vimos el palacio y uno ve el palacio y dice, ay, tan bello el palacio, ¿cierto? Pero ¿cuánto costó el palacio? ¿Y quién pagó el palacio? ¿Cómo se pagó el palacio? Exacto. Y entonces el Imperio Otomano hace uso de su condición de señorío, de poder, y Mehmet Kusherep Pasha va a ser nombrado como gran visir y que va
entre 1839 y 1841, y él decide nombrar para Monte Líbano un nuevo emir, y este nuevo emir va a ser de la familia del anterior, pero con otro rostro, y se va a llamar Bashir III. O sea, hemos hecho un cambio de poderes tanto en el Líbano como en Monte Líbano. ¿Listo? Bashir III va a aprovechar esta oportunidad, pero va a llegar al poder para suceder a alguien que había gobernado durante 52 años, ¿no? Y esto, pues, es una cuestión muy complicada, y se va a encontrar con que no pudo con el toro se lo llevó en los cuernos, y muy rápidamente tuvo que deponer su autoridad. Entre tanto, en 1841, los conflictos en el Líbano aparecen como un sarampión extraordinario. Por un lado están los drusos, esos drusos que son islámicos, chiitas, radicales, de un pueblo particular, beligerantes, que no se mezclan con el resto de la población, independientemente de si esta es o no es islámica, ¿sí? Y por otro lado están los cristianos maronitas, que van, digamos, a enfrentar a los drusos, y esto va a decantarse o va a llevar a una masacre de estos maronitas a manos de los drusos en la región de Deir al-Kamar. Los supervivientes de esta masacre, los supervivientes maronitas, fueron a refugiarse y cayeron en manos del ejército otomano, que también los masacró. Y uno dice, pero ojo, un momento, vámonos despacito. No que los otomanos eran un pueblo de gente condescendiente, un pueblo de gente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó que las condiciones con los maronitas se habían vuelto muy complicadas. Los maronitas fueron unos antes y otros después de todo el proceso de cruzada. El espíritu de la cruzada se acentúa profundamente, y hay una mirada que va a suponer especialmente una, digámoslo así, va a suponer una radicalización religiosa. Y esto, pues, lleva a un punto en que se decide no acabar con todos los maronitas, pero sí diezmarlos, ¿sí? Y los otomanos intentaron pacificar la situación dividiendo la población en dos distritos: un distrito para los drusos y otro distrito para los otomanos, para los cristianos maronitas, ¿sí? Pero esto lo único que hizo fue darle territorialidad al conflicto, circunscribir espacios específicos de tensión. Y las cosas entonces se pusieron cada vez peor. Ahora las sectas eran cada vez más radicales en sus presencias, y además de esto, los maronitas decidieron que ya era hora de acabar con los rezagos feudales que existían en el Líbano, y que hacían, por ejemplo,
que se establecieran sistemas de impuestos que no eran homogéneos, que dependían en buena medida de la determinación o la forma de pensamiento de una u otra persona y que suponían además un proceso difícil de apertura a la propiedad de la tierra, que una de las cosas más complicadas estaba en que los maronitas estaban condensados fundamentalmente en grandes ciudades, pero no tenían acceso a la tierra en el campo. La tierra en el campo estaba en manos de los drusos, lo que quería decir que aunque los maronitas fueran un grupo muy productivo, estaba secuestrado por la propiedad drusa, que además era la que tenía en sus manos la posibilidad de abastecer las ciudades de comida y que en el régimen feudal que se tenía, pues no era posible que los maronitas accedieran a la tierra para poder desarrollar tampoco su propio sistema de aprovisionamiento y de manejo de digamos, de los recursos económicos. Em, ya vamos a encontrar que antes de este momento, los drusos y los maronitas habían convivido relativamente bien. Va a ser justamente en este momento, en 1860, cuando esa famosa armonía desaparece. Y entonces nosotros decimos, ¿qué fue lo que generó que dos comunidades que supuestamente se llevan bien, de un momento al otro aparezcan en la escena de el conflicto? Pues lo que ocurre es, nosotras vimos la película de ¿Y ahora dónde vamos? ¿Se acuerdan? Lo que ocurre, la de las mujeres que cambian hasta de religión para salvar a los hijos y a los maridos de la guerra, que es una película libanesa. Resulta que el conflicto está adentro, latente. Mientras el conflicto no aparezca, no tenemos problema. Pero en el momento en el que el conflicto emerge, entonces el problema es a muerte. Está exactamente, la llaga está ahí mientras no le metamos el dedo, no. Y además, mientras el poder otomano sea sensible, lo que les decía la vez pasada, no lo voy a descalabrar a mi hermano porque mi mamá me está mirando, pero apenas mi mamá se vaya, le doy con la piedra en la cabeza, es decir, lo descalabro. Y esto ocurre entonces en el momento en el que el poder otomano está en unas condiciones de crisis. Hay crisis en Estambul, hay crisis en Turquía y esa crisis se refleja en la forma en cómo se llevan a cabo las cosas dentro de los territorios del imperio. Por otro lado, cuando uno está, como dicen, cuando el pobre saca la cobija, llueve, ¿cierto? Cuando usted está de malas, le caen peores. Está el hecho de que los franceses no veían la hora de meterse para agitar las aguas. Francia, al igual que el Reino Unido, está buscando espacios de expansión en el Medio Oriente. Ya es absolutamente conocido el valor potencial de la economía de estas regiones y la posibilidad de llegar a desarrollos superiores, entre otras cosas, con lo que va a ser toda la explotación de petróleo y demás. Si quitamos de en medio a estos dueños lentos y faltos de iniciativa que son los que están gobernando. Los franceses se acuerdan
siempre con amor de los maronitas, estos cristianos que los apoyaron durante la cruzada. Miren que se está haciendo alusión a una causa de cuánto, de 600 años atrás, ¿sí? Y piensan y empiezan a mover que es necesario que estos cristianos, estos buenos cristianos, a pesar de que Francia es una república laica, pero tienen la misma construcción cultural, sean apoyados por ellos. Obviamente, no bien los franceses se meten a apoyar a los maronitas, los ingleses apoyan a los drusos. Porque acuérdense que a nosotros se nos olvidó con la Comunidad Económica Europea lo que era el antagonismo anglo-francés, ¿sí? Que era una cosa de pelar gallinas, una cosa bien brava. ¿Por qué los ingleses apoyando a los drusos? Pero señores ingleses, ¿qué pasa con ustedes? Ay, que los ingleses se han hecho tan amigos de los árabes y muy amigos también o sea, tan amigos de los árabes que después de la Primera Guerra los ingleses van a poner en el trono de Irak a un miembro de la dinastía de la dinastía de Hussein. Sí, a Hussein lo van a poner, es que son la misma dinastía, al mismo rey de Jordania, en Irán, en Irak y en Jordania. Y están también muy amigos de los iraníes, porque es que están viendo venir todo lo que va a ser el desarrollo del petróleo. Y todo el petróleo del Medio Oriente va a calar en el desarrollo de Inglaterra, fundamentalmente. Entonces, pues empiezan con este par de amiguitos, estos dos chiquitos peleando, que no son tan pequeñitos, pero estos dos chiquitos peleando, con los dos bravucones del barrio de Europa, uno detrás de cada uno, pues la pelea se puso más complicada. Estas manchas rosadas hacen relación a a las cifras estimadas creo que es pero no sé si qué población es, de los drusos, creo. Este es Monte Druso, este es aquí en Galilea, pero no te podría decir exactamente. Yo sé que puse el mapa, pero me disculpo. Bueno, los drusos dijeron, el de nosotros es más grande y empezaron a quemar las aldeas de los maronitas. Y entonces nosotros vamos a ver que entre tanto, lo que está pasando en Europa es lo siguiente. Nos toca irnos al panorama europeo. Oh, gloria inmarcesible, volvemos al punto crítico, donde nos damos cuenta de que todos los problemas en el mundo parten de Europa, en su gran mayoría. ¿Sí? Los europeos crearon los caldos de cultivo, ¿sí? Así como muchos de los grandes problemas que tenemos nosotros, no nos los inventamos nosotros, los recibimos, nos los prestaron, ¿sí? Nos los inocularon. Que nosotros les dimos nuestras propias formas, eso es otra cosa. Bien, la Europa que estamos viendo, esta Europa que interviene en el Líbano y que intervendrá en el Medio Oriente durante todo este periodo, es una Europa heredera de las guerras napoleónicas. Mi querido Napoleón Bonaparte dejó a Europa particularmente traumatizada, específicamente a las grandes monarquías europeas. Y esas grandes monarquías europeas se juntaron en un congreso, que es el Congreso de Viena. En ese Congreso de Viena estaban entonces Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra y Francia, que se hizo admitir gracias a la destreza política de Messier de Talleyrand.
porque iban a, en el primer momento, cuando derrotan a Napoleón en 1815, iban a repartir el imperio francés, con Francia incluida, y Talleyrand fue muy hábil y se sentó a la mesa y dijo, no, nosotros también estábamos aquí en la restauración, ta, 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 y no puede haber una Europa que sobreviva sin una Francia grande. Es como no puede haber una Europa que sobreviva sin una Alemania grande, porque los dos fieles, los dos puntos de equilibrio de Europa son Francia y Alemania. Pare de contar. ¿Sí? Y por fuera, o sea, bueno, sin hablar de Inglaterra, pero considerando y respetándoles a los ingleses aquello de el continente. Sí, el continente. Ellos están, y obviamente es indiscutible el papel de Inglaterra en todo el desarrollo histórico. Bien, mm, aquí vamos a encontrar como protagonistas al príncipe de Metternich en Austria, a el zar Alejandro I, primero amigo de Napoleón, luego enemigo de Napoleón, de Rusia, a Prusia, que está en una postura reformista que necesita dejar atrás sus propios esquemas feudales y abandonarlos para adquirir formas de desarrollo económico y social distintas, o sea que quiere acabar y suprimir la servidumbre. Rusia todavía no lo va a hacer. Inglaterra, que tiene un régimen parlamentario que está más sólido que nunca, porque el parlamentarismo británico sale más que fortalecido de las guerras napoleónicas. Al fin de cuentas, fueron ellos los que al final terminaron dándole mate con los rusos, ¿no? Y con los otros, pero sobre todo ellos. Y Francia, pues está gobernada por los últimos reyes Borbón, que serán Luis XVIII y Carlos X, y gobierna a través de una constitución que le ha sido dada por sus vencedores, que son los que han dicho cómo se va a gobernar. Hay una ideología conservadora, hay una posición totalmente contraria al liberalismo y al nacionalismo, y hay una intención de volver al absolutismo. Pero después del Congreso, lo que se crea es un sistema de regulación que se llamará la Santa Alianza. La Santa Alianza establece que hay que regirse por una política de justicia, caridad y paz, buscar unas relaciones que se funden en los principios del cristianismo y buscan que eh, cualquiera de las naciones europeas está en condición de intervenir en cualquier conflicto que se desarrolle en los espacios externos, siempre y cuando esto suponga defender la paz. Y bueno, esta Santa Alianza es la que va a evolucionar y se va a ir moviendo en una política que va a llevar a Europa a hacerse cada vez más con unos criterios de acción. Lo que vamos a ver nosotros ahora o lo que estamos viendo en el Líbano es posterior a la Santa Alianza y tiene que ver con algo que vamos a hablar ahorita, que son los años posteriores a Viena y las consecuencias de la Santa Alianza. Lo que pasa es que si uno no los tiene en cuenta, pues es como complicado decir qué pasó. Lo primero es se plantea una postura completamente antirrevolucionaria y originalmente una de las cosas que van a señalar es que van a abolir la esclavitud, van a estar en todo en contra de todas las maneras propias de lo que podría ser considerada las revoluciones liberales. Y en los años posteriores a la Santa Alianza y al Congreso de Viena, se van a crear entonces unos esquemas de desarrollo nacional
que van a ir o que van a estar muy, muy, muy centrados en la noción de el orden y en la noción de el concierto, pero también en una noción que es la del intervencionismo entendido como una forma de garantizar el orden y la paz de Europa. Todo conflicto externo se justifica si se garantiza la paz de Europa. Lo que es grave es que el conflicto sea en Europa. Por eso cuando empezó la guerra en Ucrania, todo el mundo voló por los cielos, porque era en Europa. Y además de esto, se estableció que las naciones europeas, dueñas del mundo, en teoría, desde ellos, por ellos y para ellos, sin necesariamente tener en cuenta el resto, estaban en libertad de obtener el máximo de recursos necesarios para lograr su desarrollo, su progreso. Porque el progreso de la humanidad es el progreso de Europa. El desarrollo de la humanidad es el desarrollo de Europa. Bien, vamos a encontrar que a pesar de que, ya para el momento en que nosotros estamos, pues la Santa Alianza se ha quebrado, Inglaterra sigue en su parlamentarismo, ha entrado en poder la reina Victoria, la visión de Inglaterra es abiertamente imperialista, em, y considera Inglaterra que tiene derecho a intervenir en todos aquellos asuntos que interfieran con el desarrollo de su imperio, específicamente con sus vías de navegación, mayoritariamente en la relación a la India. Acuérdense que todavía en este momento la India no es parte del imperio, pero sí está siendo administrada por la Compañía de las Indias Orientales. Y es uno de los elementos por los que se considera que Inglaterra debe luchar a capa y espada. En el caso de Francia, Francia va a tener una historia del siglo XIX muy movidita. En 1830, Francia derroca al último de los Borbones, a Carlos X, que era perdónenme, yo no lo debía decir, pero era un palurdo. O sea, hizo todo, todo mal, al punto de que acabó con todo. Y hay una primera revolución que se llama la Revolución Gloriosa, es la de la de la obra de Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Esa es la revolución que representa. Luego sube entonces un monarca constitucional, primer monarca y único monarca constitucional de Francia, Luis Felipe de Orleans, que va a gobernar hasta 1848. Para 1848, Francia está en medio de la debacle a nivel económico, hay muchos problemas, los obreros están muy molestos porque se han hecho unos compromisos y no se han cumplido porque su situación sigue siendo mala y ellos están reivindicando los protocolos de acción de 1792-93 cuando se dijo que la revolución no podía quedarse en el plano de las libertades económicas, es decir, de generar el capitalismo, sino que aparecen las ideas socialistas con Proudhon, que dicen que es necesario que se mejoren las condiciones de vida de toda la población. En 1848 hay una segunda revolución que dura poco. En esa segunda revolución aparece un líder. Este líder se llama Luis Napoleón Bonaparte, sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. Y Luis Napoleón Bonaparte, un político muy hábil, logra granjearse la admiración, la aprobación popular y se convierte en Napoleón III. ¿Sí? No se convierte en Napoleón II porque Napoleón y María Luisa habían tenido un hijo, el famoso rey de Roma, y él respeta la titularidad de ese hijo como si hubiera sido Napoleón II, ¿sí? Y es lo mismo que pasa con Luis XVIII. Luis XVIII, que se dice que fue el que hizo desaparecer al niño que habría sido Luis XVII, respetó el número de Luis XVII y se asumió como Luis XVIII y no como Luis XVII. Y Napoleón III es el que junto a Haussmann, al barón de Haussmann, renueva París y es el que
impulsa o se mete en la reunificación italiana es el que se mete a invitar a Maximiliano de Habsburgo a venirse a ser emperador en México, luego lo deja ya votado y es el que se mete en una guerrita pequeñita, pequeñita con el Kaiser Guillermo de Prusia. El Kaiser en respuesta le invade Francia, llega hasta Versalles y en Versalles se corona emperador de Alemania. Por esa razón, el tratado de final de la Primera Guerra se firma en Versalles, porque los franceses obligan a Alemania a firmar la rendición en Versalles porque se habían sentido profundamente humillados por los alemanes. Y después de esto, que ocurre en 1871, Francia se convierte en una maravillosa república. ¿Sí? Bien, la Tercera República. ¿Qué pasa en este periodo? En este periodo estamos bajo las trazas de Napoleón III, con una Francia muy intervencionista y por esa razón, porque está el emperador y el emperador no es el más cristiano de los cristianos, pero sí tiene una mayor apoyo en la iglesia, le ha dado a la iglesia mayores, digamos, participación. Francia está apoyando a los maronitas, ¿sí? Lo considera una, un deber de honor, ¿sí? Un deber de honor porque los maronitas en su tiempo durante las cruzadas apoyaron a los franceses. Bien, los maronitas a la hora de la verdad no tuvieron el respaldo francés que debieron haber tenido. ¿Por qué? Porque Napoleoncito está peleando en tres frentes, se ha metido en todas partes y en ninguna, porque no puede aplazar el hecho de ser el sobrino nieto del gran Napoleón Bonaparte. O sea, si Napoleón él fue grande por las batallas, pues él quiere hacer otra cosa. Y en medio de esto, van a quedar reducidos a unas cuantas fortalezas y van a quedar como conejos en sus madrigueras a tiro de cazador. La situación del Líbano ya no es tan agradable, ya no nos gusta tanto, ya no nos parece tan fácil, se nos está saliendo de manos y esto hace que se vaya a lo que se va a llamar el Consejo de Europa. ¿Por qué hablé del Consejo de Viena? Porque el Consejo de Europa es un heredero del Consejo de Viena, ¿sí? Europa tiene una larguísima tradición de solución de conflictos a través de tratados que después no cumplen, pero que ellos hacen, ¿sí? Y entonces, Europa, tan respetuosa como siempre de los espacios ajenos, interviene en el Líbano y mala orden de que los soldados franceses se hagan cumplir la decisión final del Congreso de Europa. Ah, ojo, al Congreso de Europa no fueron invitados ni los maronitas ni los drusos, ni más faltaba. ¿Sí? Siempre ha sido así. Es que me perdonan tanta ironía y tanta, pero es que a veces uno escucha unas cosas que dice, sí, yo soy proeuropeo y prooccidental, o sea, eso no lo voy a negar a nadie, porque para mal o para bien, Occidente y Europa nos han legado cosas tan maravillosas como los derechos humanos, pero a nosotros que no nos vengan a mirar con el dedo acusador, porque ellos han sido los que se inventaron todo, ¿sí? O sea, ellos han sido ese primo que te mete en problemas, eso han sido. Bien, los maronitas, ¿sí? Los franceses muy prácticos aceptan que no se puede hacer retroceder a los drusos de donde los drusos ya están. Los drusos han ganado la mayor parte del territorio, pues obviamente son montones. Los maronitas son un rezago de población que estaba en el Líbano, los drusos son una población que se mueve y que llega y muchos incluso inventan sus números trayéndolos de Tirán, ¿sí? Y entonces, en esa situación,
deciden, vamos a solucionar creando un pequeño espacio, que es el espacio de Monte Líbano, para los maronitas y obviamente dejan por fuera o por puertas el control de Beirut, porque no pueden hacer nada, porque están en desventaja, ¿sí? Y la provincia del Líbano va a estar bajo el control de los maronitas, pero el gobierno directo va a estar en manos de Damasco y va a ser custodiado por el Imperio Otomano. Todo este tiempo, Líbano y Siria se consideran una unidad geográfica y territorial. Sí, todo el tiempo el Líbano, la historia del Líbano va a estar condicionada a la historia siria y em, obviamente el Líbano es el que lleva la tepetea. Siria es el que domina, el que establece los parámetros. No es lo mismo gobernar eso. Sirio-libanés, claro, todo está bajo Siria. O sea, cuando entran, desde cuando entran bueno, desde los romanos, los dos territorios van muy unidos. Cuando entra el Islam, se mantienen unidos y los turcos los manejan como una unidad. Bien, vamos a encontrar que hay un punto crítico en esta expansión y en este conflicto que es el de Deir al-Qamar. Deir al-Qamar fue una población que los drusos asediaron durante muchísimo tiempo y donde los maronitas pudieron resistir. Y resistieron siendo, digamos, como haciendo uso de hasta el último de sus fuerzas y teniendo respaldo de algunos soldados otomanos. Pero cuando la ciudad cayó, los drusos arrasaron con ella, ¿sí? Entre otras cosas porque necesitaban dar un escarmiento. Ay, me encanta esta caricatura tan bien lograda. Y ahí ustedes ven cómo se hizo la repartición del África. Aquí tenemos a el nunca bien ponderado rey de los belgas, que se me acabó de ir el nombre porque Leopoldo II. Y allá vemos nosotros, si no estoy mal, a Rusia, siempre celoso, y atrás está el Kaiser en Alemania. En julio de 1860, los europeos están listos para intervenir en el Líbano. Hay una crisis, hay una crisis, hay una crisis. Las crisis les dan tan buenas oportunidades para entrar. Pero entonces los turcos tratan de apaciguar la situación. En ese momento, Napoleón III, muy a su modo, cosa que le costaría la corona, manda 7.000 soldados a Beirut y va a, con esta intervención, lograr que se dé una división mucho más sensible sobre el terreno, donde los maronitas ya no pudieron salir del enclave que los europeos establecieron para ellos en 1861. Porque los maronitas no se conformaban, ¿no? Los maronitas seguían peleando, los maronitas seguirían queriendo tener más espacio y quedaron confinados en un distrito montañoso, quedaron aislados completamente de la costa, quedaron aislados de Bica, quedaron aislados de Beirut
en unas condiciones de pobreza, mejor dicho, casi que los condenaron a morir. Imagine usted por allá en las montañas, sin salida al mar, en un país que vive fundamentalmente de la salida al mar. Bien, en diciembre de 1831, en medio de todo lo que había sido el desarrollo, nos devolvimos en el tiempo. Tiro había caído bajo el gobierno de Muhammad Ali Pasha de Egipto. Y en ese momento, Muhammad Ali Pasha había logrado entrar con todas sus guarniciones sobre los territorios de el Líbano. En ese momento, tras la entrada de los egipcios, el Líbano se había rebelado ante la ocupación. Había sido en ese entonces cuando los poderes occidentales, tanto el británico como Austria-Hungría, habían tomado la decisión de intervenir para recapturar Tiro y habían establecido esos vínculos específicamente con la población drusa. En toda esta situación fue cuando los drusos se volvieron particularmente significativos e importantes a los ojos de los turcos, porque el pasha egipcio quería segregar el control de Egipto del control turco y ahora quería además expandirse como un contraimperio en relación al turco. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la razón por la que a los pomaronitas ahora los dejaban allá tirados en una montaña fue porque los drusos habían sido de mucha utilidad para el sultán turco y para los británicos y los austrohúngaros. Y como los franceses estaban ahora en tan buena condición con el resto de Europa, pues los drusos fueron bastante respetados. Sin embargo, ah, em, sin embargo, sin embargo, eh, a pesar de que los drusos y los lograron, los dru- no, yo, lo- a pesar de que los drusos habían apoyado pues a los turcos y demás, los sultanes egipcios se habían quedado en la región de Tiro, habían gobernado Tiro. Bien, entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos con los maronitas encerrados en una montaña, en un distrito montañoso, donde los llevaron los franceses de Napoleón III, con los drusos campeando por todo el territorio, porque en el momento en que los egipcios quisieron invadir, los drusos se pusieron del lado de los turcos y de los británicos y los austríacos. Y la conclusión más grande es que hasta ahora, en buena medida, el destino del Líbano nos presenta dos condiciones que no podemos desconocer. Una, la gran fragilidad política debida a la condición religiosa y étnica. Y dos, a que Europa se metió allí. ¿Sí? Europa se metió allí. Y en lugar de meterse para callar el conflicto, se metió para echarle gasolina al carro. Eso es exactamente. Bien. Eh, nosotros tenemos vamos a volver un poquito atrás. En el siglo XVIII, el Líbano había sido fundado por estos dos grupos. El grupo
de los maronitas católicos y de los drusos, y había sido fundado dentro de un contexto de dualidad que se llama el Mutasarrifato del Monte Líbano, es decir, Mutasarrifato del Dulce del Monte Líbano. ¿Eso qué quiere decir? Las dos comunidades conviven, se organizan, se relacionan, se respetan y se contribuyen mutuamente, pero cada una tiene su propia forma de relación religiosa y su propia manera casi que de autogobierno. Sí, eso es como cuando se pensó o se pudo pensar antes del Estado de Israel en que convivieran dos pueblos completamente distintos en un mismo territorio. Ya en el siglo XIX, como vimos, habíamos empezado el siglo en una cierta amistad, en una cierta estabilidad, y en ese momento tanto los maronitas como los drusos se habían centrado fundamentalmente en promover el desarrollo de la región. Y habían llegado a fundar la Universidad Americana de Beirut, habían liberalizado las artes, habían liberalizado las ciencias y, sin embargo, en ese liberalizarse, pues quisieron liberalizarse de los otomanos. Ahí fue donde empezó Troya, ¿sí? Porque en ese momento los drusos se levantaron contra la forma tan dura del ejercicio del poder y los impuestos. Y sintieron que había un incremento notable de la violencia. Ya en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, Beirut y el Líbano se habían consolidado como un centro de desarrollo de movimientos reformistas y habían enviado sus delegados a la Conferencia Árabe Siria y a la Conferencia Franco-Siria que se celebraron en París. Y ellos estaban buscando salidas distintas al nacionalismo panárabe, que ya en ese momento, ¿sí? Estaba en manifiesto. Un pueblo que tiene dos nacionalidades distintas en su interior, se adscribe a un movimiento como el nacionalismo panárabe, va a generar un grado de conflicto muy alto, porque el nacionalismo panárabe excluye a todos los no árabes o a todos los no islámicos de su interior. Sí, claro, todo lo no islámico. Además de esto, habían grupos que querían la separación del imperio turco, sentían que no podían avanzar, que no podían establecer, entre otras cosas, relaciones políticas y comerciales libres con los países de Europa. Y además de esto, sentían que el gobierno otomano los avasallaba. Mientras tanto, a finales del siglo XIX, en el palacio de Dolmabahce hay una revolución casi que pacífica. Es una revolución contra el sultán Abdülmecid III. Su yerno, Mehmed Pasha, y otro grupo de jóvenes de las familias aristocráticas y que son parte, digamos, eh, de la élite que se han formado muchos en Europa, que han viajado a Francia, van a
empezar a decirle al sultán que ya es hora de que Turquía se promueva y se mueva más hacia el europeicismo. Y van a empezar a lograr que el sultán les delegue una gran cantidad de facultades político-administrativas. Y a Mehmed Pasha le pareció que los alemanes eran la mejor opción para Turquía en caso de que se diera un conflicto bélico, porque no podían confiar mucho en los franceses y en los ingleses, porque aunque era un tratado secreto, el tratado de la Triple Entente o de la Entente Cordial, todos sabían que existía y que en caso de un conflicto bélico se iban a poner del mismo lado Francia, el Reino Unido y Rusia. Y Rusia era el antagonista más grande de Turquía. Entonces, Mehmed convence al sultán y Turquía entra a la guerra del lado de las potencias del eje. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de que en el Líbano ha habido dos fuerzas moviéndose todo este tiempo, los franceses y los ingleses. Obviamente, se daba la idea de que el Líbano tenía que estar del lado turco, pero la primera guerra supuso restricción, persecución y hambre. Entre 1915 y 1918, el hambre campeó en el Líbano porque todos los recursos alimenticios fueron derivados hacia el aprovisionamiento de las tropas en conflicto. Dice Teresa Michael, que es hija de los sobrevivientes de la hambruna. Perdieron a tantos seres queridos durante esa época. Mi padre dijo una vez que las familias ricas sobrevivieron gracias a que pudieron sobornar y conseguir provisiones en el mercado negro. Eran los desempleados, la clase media y los pobres los que morían en las calles. ¿Por qué pasó esto en el Líbano? Como les digo, esto pasó primero porque estamos en medio de la guerra. La guerra no fue un momento de abundancia, fue un momento de escasez en general. Pero según, y Alemania le demandó a Turquía unos soportes. Turquía no tenía cómo apoyar a Alemania militarmente en mayor cosa. O sea, Alemania era de los países del eje el que tenía los mejores recursos bélicos. Y Alemania les demandó a los otros todos los recursos necesarios para sobrellevar la guerra, ¿sí? Y vamos a mirar que em, la guerra se sumó a la estrategia demográfica y poblacional. Ya tenemos un problema con un pueblo, que es el pueblo de los maronitas, con un grupo social, que es el grupo maronita. Matémoslo de hambre. Si alguien tiene que aguantar hambre, que aguanten ellos. Se dice que murieron entre 200.000 y 400.000 muertos, ¿sí? Y fue algo muy interesante porque fue concentrada esa matanza o esa hambre en el monte Líbano, o sea, donde estaba la población maronita. Y esto tuvo que ver también con malas cosechas y con que los propios aliados no dejaron pasar mucho alimento, los quitaron, sobre todo porque consideraban que si los libaneses de Monte Líbano tenían comida, la iban a usar para combatirlos. Igualmente, los otomanos prohibieron que se exportara trigo desde Siria hacia el Líbano,
porque pensaban todo el tiempo que el Líbano era algo muy poco confiable. Así que los cadáveres quedaron eh, en, básicamente en la calle. Y aquí vemos el mapa, tal como lo hicieron, el primer mapa que hicieron los franceses, que se modeló para lo que sería después el Gran Líbano, ¿no? El territorio del Gran Líbano. Esta parte, toda esta parte sería el Líbano, toda esta parte estaría en manos de los, obviamente, toda esa parte quedaría en manos de los, de los, de los drusos. Y el segundo mapa, que es el que va a mostrar la frontera del Monte Líbano de 1861 a 1819, que se sobrepone con el grupo actual y ahí aparecen, ¿sí? Aparecen los diferentes grupos. Vamos a mirarlos eh, sobre todo en esta región, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que, si no estoy mal, la parte del Monte Líbano va a ser esta, pero te necesito mirarlo más en el mapa. Están totalmente alejados de todo lo que va a ser el mar. Ya cuando colapsa el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, entonces lo que vamos a tener es que la Sociedad de Naciones va a encomendar a Francia el control directo de las 5 provincias que conforman el Líbano, ¿sí? Que son las que estamos viendo aquí. Y sí, todo esto entra en lo que va a ser el famoso acuerdo de Skype-Picot, que ya nosotros habíamos observado la vez pasada en el caso de Israel, y ahí vamos a parar para que la próxima vez empecemos allí. Y si Dios nos ayuda y la Virgen nos favorece, yo pienso que la semana entrante acabamos.